Ya, chiquillos. Buenos días a todos los que se contactaron. Me imagino que se irán sumando otros alumnos, pero comencemos para no perder tiempo. Comencemos primero, chiquillos, revisando la guía que yo les entregué sobre 100 años de soledad. Me interesa revisarla porque vamos a analizarla ahora. Entonces, si ustedes tienen mayores conocimientos sobre ello, mucho mejor. Lamentablemente no la leyeron el año pasado y este año que yo pensaba darla a leer. Siempre dejo un curso para el próximo año, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar. Lamentablemente ahora no tenemos cómo asegurarnos de que efectivamente lea. Entonces, hemos recurrido a las viejas prácticas de muchos alumnos de conseguir resúmenes, pero desgraciadamente no nos ha quedado otra posibilidad. Bueno, voy a desarrollar la guía, chiquillos. Voy también a ir mirando el árbol genealógico para ir contándole algunas cosas. Ya. La primera pregunta decía, ¿qué temor tenían José Arcadio y Úrsula, ¿no es cierto?, al casarse y por qué? Bueno, se casan, ¿no es cierto?, José Arcadio y Úrsula y son primos. Y la mitología que ellos manejan, ¿no es cierto?, señala que al casarse entre parientes es probable que los hijos nazcan con alguna cola de cerdo. Eso está directamente relacionado con la segunda pregunta. ¿Cómo surge la fundación de Macondo? Y les voy contando un poquito más para que vamos entendiendo mejor la obra. De inmediato, por ejemplo, al casarse, Úrsula lo que hace es básicamente impedir que su marido, José Arcadio, llegue a tener alguna relación, diríamos, marital con ella. Y se coloca, qué sé yo, una arpillera que impide, ¿no es cierto?, que José Arcadio llegue a acercarse. Pasan los meses, pasan los años y resulta que como no tienen familia, un habitante del pueblo de Río Hacha, ese es el primer pueblo donde ellos viven, se burla de José Arcadio porque en una competencia de gallos, el gallo que tenía José Arcadio le ganó a su gallo. Este es Prudencio Aguilar. El gallo de Prudencio Aguilar fue derrotado y él, picado un poco por la situación, ante la victoria del gallo de José Arcadio, le dice que el gallo es más hombre que él, ¿no es cierto?, porque no ha logrado engendrar a un hijo. Producto de lo mismo, entonces José Arcadio se molesta y le dice que se prepare porque va a volver para matarlo. ¿Ya? Efectivamente vuelve luego de un tiempo y le da muerte a Prudencio Aguilar y luego va donde Úrsula y le dice que si son primos y que si están destinados a tener hijos con cola de cerdo, así va a ser. Pero que la situación es insostenible porque, digamos, son matrimonios y la gente se ríe al ver que no tienen precisamente. De ellos que estoy mirando acá, ¿no es cierto?, en el árbol genealógico que también les envié, nacen 3 hijos, José Arcadio, Amaranta y Aureliano. El primero es José Arcadio, la mujer es Amaranta y luego viene Aureliano, que va a ser conocido como el coronel Aureliano Buendía. Más tarde llega a la casa una sobrina del matrimonio que se llama Rebeca. Y esta primera relación hace que esta primera relación entre primos, ¿no es cierto?, y que lleva a la muerte de Prudencio Aguilar, hace que el espíritu de Prudencio Aguilar se les aparezca en todas partes de Macondo. Hasta que un día
se aparece incluso en el baño lavándose las heridas, porque lo mató con un lanzazo que le dio, al parecer en el cuello, no recuerdo tanto, la hora la leí hace ya varios años, recuerdo lo sustancial, y le dio un lanzazo, parece ser en el cuello, y aparece lavándose las heridas en el cuello, y entonces José Arcadio le dice que basta, basta, le dice que ganó y que él se marchará del pueblo y que no volverá a eso. Y se marcha efectivamente del pueblo de Riohacha, pero al marcharse hay muchos que le siguen, muchos amigos, algunos vecinos que quieren emprender algo distinto, que quieren buscar oportunidades, principalmente gente joven, y les acompañan en la travesía de la sierra sin saber dónde podrán fundar el próximo pueblo. Buscando una salida hacia el mar, buscando llegar al mar, se dan cuenta que están atrapados por la ciénaga, por la selva, y deciden fundar entonces Macondo. Y así surge el pueblo, ¿no es cierto?, de Macondo, pregunta que yo les hice, ¿no es cierto?, como número 2. Pero termino el capítulo aquí porque resulta que Prudencio Aguilar, pasado un tiempo, incluso se le aparece en Macondo, en este nuevo pueblo que él ha fundado, junto a sus amigos, ¿no es cierto?, se le aparece también tratando de conversar con él. Lo que viene a mostrar es que los personajes que viven en la soledad, la obra se llama Cien años de soledad, ¿no es cierto?, todos son personajes solitarios, e incluso en la muerte, por ejemplo, también existe esa soledad. Y por lo tanto, Prudencio Aguilar lo sigue hasta Macondo para buscar conversar con él, porque también en ese mundo de la muerte se siente muy solo. Bueno, pero esta relación entre ellos se mantiene, esta relación casi de incesto, se mantiene entre ellos a lo largo de toda la familia y de todos sus descendientes, como vamos a ir mirando. Por ahora vamos a la tercera pregunta que decía, ¿qué contradicción se observa al referirse a Melquiades? Melquiades, ¿no es cierto?, el trozo que también yo les coloqué en el facsímil para que pudiéramos acercarnos ya a la obra. Melquiades era el gitano que llevaba todos los inventos o los descubrimientos que había hecho, ¿no es cierto?, el desarrollo civilizador, y los llevaba a Macondo para que ellos los conocieran. Y en Macondo, obviamente, José Arcadio se interesaba por cada una de las cosas que Melquiades le iba a enseñar. La contradicción que se observa es que en el mismo relato que yo les dejé también aparece, Melquiades, después de la tercera o cuarta vez que vuelven los gitanos al pueblo, se señala que ha muerto y que murió en las ciénagas, qué sé yo, de algún país de África. ¿Ya? Está muerto. Sin embargo, cuando llega la peste, ¿no es cierto?, del insomnio, hay una peste que los personajes comienzan a olvidar prácticamente todo lo que hacen. Incluso llega un momento en que se olvidan de cómo se llaman los objetos, los árboles y para qué sirven. Y le llaman la peste del insomnio, que la trae Rebeca, esta sobrina, que llega a vivir con ellos. Esta sobrina la trae, no podía dormir, y un día descubren que todos empiezan a padecer el mismo insomnio que ella. Y ahí está la primera contradicción, porque el que cura la peste del insomnio a los habitantes de Macondo es precisamente Melquiades, pero se había dicho que estaba muerto, ¿no es cierto?, que había muerto en un país de África, en la ciénaga. Por lo tanto, aquí otra vez aparece vivo. Y luego se queda en Macondo incluso a vivir con José Arcadio Buendía, a vivir en el laboratorio, y muere ahogado. ¿Ya? Bueno, eso también salía en el resumen. Hay cosas que obviamente no salían en el resumen y que por eso las estoy contando ahora, pero resulta que más adelante en la obra el espíritu o Melquiades se aparece en el laboratorio y continúa en el laboratorio con todos los que se dedican a trabajar en él. La contradicción, entonces, vuelvo a reiterar, es que Melquiades se ha dicho que muere y sin embargo después está vivo, ¿ya? Y luego muere y su espíritu sigue metido en el laboratorio. Los rasgos de incesto, esta primera relación casi incestuosa del matrimonio entre primos, se va repitiendo con todos los personajes. O diríamos, a ver, no tan solo incestuosa, sino que de carácter pecaminoso. Por ejemplo,
se repite, ¿no es cierto?, con José Arcadio, que junto a su hermano, el coronel Aureliano, comparten la misma mujer, ¿ya? Pero también se va repitiendo después en Aureliano José, por ejemplo, que es hijo de José Arcadio y Pilar Ternera, ¿no es cierto?, quien busca tener relaciones con Amaranta, ¿ya? Ahí hay otro rasgo incestuoso, ¿se fijan? El sobrino, en este caso, busca tener relaciones ya con su tía. Ella al principio cede a este juego, ella casi lo ha criado, ¿ya? Cede al juego, pero llega un momento en que se da cuenta del peligro que arrastra todo esto e impide que él, ¿no es cierto?, siga con esa relación. Y entonces él conoce a Carmelita Montiel, pero desgraciadamente no alcanza a estar con ella porque muere antes. Pero no solo eso, no solo allí está presente, sino también en José Arcadio, que tiene un hijo que se llama Arcadio, ¿no es cierto? Y este Arcadio también se siente inclinado, diríamos, pasionalmente por Pilar Ternera, de quien no sabe que es su madre. Aureliano José lo supo, él no sabe quién es Pilar Ternera, y decide un día acostarse con ella. Y cuando ella se da cuenta de lo que va a suceder, le paga a Santa Sofía de la Piedad para que duerma entonces, digamos, tenga relaciones con Arcadio y no ser ella precisamente quien deba yacer junto a él. Por lo tanto, ahí vemos otra vez la relación incestuosa, ¿no es cierto?, una vez más que se va dando entre los personajes. Luego nacen de Santa Sofía, ¿no es cierto?, nacen Remedios la Bella, que desaparece, Aureliano II y José Arcadio II, que son hermanos, son gemelos, o mellizos más que. Y llega un momento en que empiezan a compartir la misma mujer, es decir, lo mismo que habían hecho antes, ¿verdad? Los hermanos empiezan a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con Petracotes, ¿ya? Luego, Aureliano II se casa con Fernanda del Carpio y tienen como hijos a Meme, a José Arcadio y a Aureliano, ¿ya? Este Aureliano que va después a ser sacerdote. Pero aquí, Meme, uno de los hijos del gemelo con Fernanda del Carpio, una mujer que llega al pueblo como reina de belleza, Meme conoce a Mauricio Babilonia, pregunta que yo hice más adelante, exponga brevemente cómo surge la relación. Él es un chofer que trabaja en la compañía bananera, compañía que se dedica a plantar, a la explotación, mucho más que a la plantación, a explotar el cultivo de las bananas, y entonces, una vez que se mete con él, tienen precisamente un hijo que su madre, la madre, en este caso Fernanda, procura ocultar, trata de hacerlo aparecer, primero le impide salir de la casa, y a Meme la manda a un convento donde muere precisamente, eh, diríamos, pensando siempre en Mauricio Babilonia, quien a su vez también le da muerte con un balazo en la espalda, es decir, queda muerto, o sea, no muerto, queda paralizado de las piernas hacia abajo, en silla de ruedas por el resto de sus días, acusado de ser un ladrón, ¿no es cierto?, de gallinas que había entrado a la casa y que permanecerá en la silla de ruedas hasta que muere. Este hijo Aureliano Babilonia, que nace de ambos y que no sabe de quién es hijo, no sabe cómo apareció, nadie le ha explicado, al final se mete con su propia tía, una vez más, la relación de incesto, ¿no es cierto?, con Amaranta Úrsula, que a su vez estaba casada con Gastón, se mete con su tía y nace este último hijo, que es Aureliano Babilonense, el hijo Aureliano llamado Rodrigo, y este hijo es el que nace con la cola de cerdo y produce, diríamos, el cataclismo final de toda la parte. Por lo tanto, si volvemos a las preguntas, ya tenemos la relación de Meme con Mauricio Babilonia. Termina, reitero, él paralizado en una silla de ruedas, ella en un convento. El resumen de Aureliano en la guerra, del coronel Aureliano, volviendo a él, volvamos un poquito más atrás, estamos aquí.
Él tiene un suegro, se casa con una niña que es incuber, una niña de 9, 10 años, que aún ni siquiera, por ejemplo, ha llegado, qué sé yo, a la adolescencia. De más está decirlo que es pedófilo. ¿Ah? La cuestión es que este Aureliano se enamora de ella y ella muere antes de dar a luz a dos gemelos que se atraviesan en su vida. El coronel Aureliano aprende de su suegro pertenece al Partido Conservador, y se da cuenta que el suegro hace trampa en las votaciones, y él se molesta mucho por eso y decide un día, cuando ya queda viudo, irse a la guerra, pero a la guerra en favor de los liberales, porque los conservadores, dice él, hacen trampa. En ese ir y venir por la guerra que desata una y otra, 32 movimientos armados promueve el coronel Aureliano Buendía, él llega a tener 17 hijos con distintas mujeres. Lo que pasa es que allí se cuenta que frente a estos grandes hombres de la guerra o de alguna otra, diríamos, situación, las mujeres para las madres de cualquier familia y de cualquier pueblo acostumbraban a enviarle a sus hijas a esos grandes hombres para mejorar la simiente, mejorar en el fondo la semilla. Es decir, si uno de estos hombres importantes, qué sé yo, engendraba un hijo con una de estas hijas enviadas por su madre, eh, entre comillas, la semilla, ¿no es cierto?, iba a ser mejor de la que ya había. Se iba mejorando la raza, la familia, la especie. ¿Ya? Por eso es que tiene 17 hijos que son exterminados, porque la última vez que el coronel intenta promover una rebelión, lo hace a raíz de una muerte en el pueblo de un niño chico por parte de unos guardias que custodian la compañía bananera. Y entonces, cuando esa muerte de este niño se produce, él dice que un día va a armar a todos sus muchachos para iniciar una nueva revuelta. Y allí le dan muerte prácticamente a cada uno de ellos. Bueno, esa fue la participación en la guerra. Él termina en el laboratorio de la alquimia haciendo pescaditos de oro. ¿Ya? Finalmente, la relación entre Amaranta y Úrsula ya la he tocado. Amaranta Úrsula está casada con Gastón, son matrimonio, pero Aureliano Babilonia se enamora de Amaranta Úrsula, voy a reiterar, eh, al igual que siempre había sucedido, ¿no es cierto?, esta relación incestuosa de la que él es víctima, diríamos, le viene por la genética tal vez, termina teniendo relaciones con ella. Gastón no se entera de eso en principio, se va del pueblo a buscar un aeroplano porque quiere construir un correo que permita, ¿no es cierto?, llevar correspondencia, un correo aéreo. Había encargado un avión que nunca llega y él parte a buscarlo. Cuando ya va a regresar, Amaranta Úrsula le hace saber que ella no podrá dejar ya a Aureliano Babilonia y que no está dispuesta a renunciar, ¿no es cierto?, a él. Por lo tanto, Gastón, un poco, no sé si eh, siente como una liberación del problema y les desea mucha felicidad y desaparece para siempre. Amaranta Úrsula muere cuando da a luz un hijo de Aureliano Babilonia, este hijo que dijimos nació con la cola de cerdo, y entonces al morir se desata una especie de holocausto final, una especie de apocalipsis, el apocalipsis bíblico en el fondo es el que está allí presente, y el pueblo termina siendo destruido. Ahí estamos, niños. Consultas que ustedes pudieran tener, chiquillos. Yo les envié ayer la corrección de la guía de trabajo que ustedes realizaron. La contradicción de Melquiades fue la que menos lograron conocer. Era la 2 o 3 muertes que por lo menos aparecen del gitano en la obra. Pregunta, chiquillo, si hay alguna. ¿No?
Avanzamos en materia, chiquillos. Bueno, vamos a analizar 100 años de soledad. Ya habíamos comenzado el otro día a trabajar, ¿no es cierto?, con la obra. Estamos dentro del surrealismo latinoamericano, ¿no es cierto? Y dijimos que principalmente se da a través de una diversidad de características que muestran los diferentes escritores. Particularmente en García Márquez, señalábamos que él es el padre, ¿cierto?, del realismo mágico, es decir, la mezcla de fantasía y realidad. Y eso creo que ustedes lo pudieron advertir, aunque no han leído el libro, lo pudieron advertir claramente ya en el fragmento que yo les coloqué, ¿no es cierto?, en el facsímil. O sea, se da cuenta uno de que van sucediendo una cosa tras otra, qué sé yo, que el imán es capaz de arrastrar, por ejemplo, todos los artefactos metálicos de todas las casas, a desclavar, qué sé yo, las maderas. Es parte del realismo mágico, vuelvo a insistir. Hay algo que también aquí suena interesante. Fíjense que no conocen el imán, las propiedades del imán, del magnetismo. Me parece que eso ya se conocía antes de Cristo. Y cuando la obra termina, Gastón va a buscar un aeroplano, un avión. Es decir, en el fondo, 100 años no son 100 años, podrían ser 1000 o más años. Pero lo cierto es que no son 100 años. Es decir, el desarrollo que se advierte en el progreso civilizador de Macondo nos hace pensar en que son mucho más que, diríamos, tal vez 1000 años. ¿Eh? Bueno, aquí quedamos el otro día, incluso me parece mucho que alcanzamos ya a avanzar sobre él. De todas maneras, lo repaso, lo recuerdo, creo que lo expliqué. Les recuerdo que el mito de la caída, tomen apunte, chiquillos, siempre es bueno complementar. Aquí está lo sustancial, pero la explicación después es necesaria para recordar algunas cosas pendientes, ¿no es cierto?, a la prueba que va a venir. Que yo espero podamos hacerla de manera presencial, porque no me gustaría hacerla a través de formulario. Bueno, les decía yo que la clase pasada que una de las principales características de 100 años de soledad es entregarnos una versión literaria de lo que se conoce con el nombre del mito de la caída. El mito de la caída, yo les expliqué, tiene antecedentes, ¿no es cierto?, mitológicos, religiosos y literarios. En la mitología aparece con Prometeo, ¿no es cierto?, quien se encarga de entregarle al hombre todos los conocimientos. ¿Ya? Le enseña la navegación, el alfabeto, qué sé yo, los números, le enseña prácticamente todo lo que el hombre conoce de manera rudimentaria y al final le entrega el fuego. En realidad, el fuego es un símbolo para decir, les entregó el conocimiento. ¿Ya? En el fuego está simbolizado todo lo que les había entregado. Les entregó el conocimiento y con el fuego el hombre pudo iluminar la noche, qué sé yo, calefaccionar sus habitaciones, digo, a ver, sus viviendas, en realidad más que habitaciones, contra lo que se cree, y aprovecho de decirlo, sus cuevas, si alguien quiere pensarlo, pero contra lo que se cree, la mayor parte de los hombres vivieron en construcciones rudimentarias, ¿ya? Pequeñas chozas que construían, mucho más que en cuevas o cavernas. ¿Eh? Esto como un dato al margen. Pero les permitió iluminar la noche, calefaccionarse, cocer sus alimentos, ¿no es cierto?, moldear los metales, etc. Es decir, allí está simbolizado el conocimiento. Luego, a Prometeo, los dioses lo castigaron por haber hecho esto y lo encadenaron a una roca en el Cáucaso y enviaron un águila que llegaba todas las mañanas, desgarraba sus entrañas, las entrañas volvían a sanar, pero le provocaban a este titán, hijo de los dioses, ¿no es cierto?, un terrible sufrimiento. No era darle muerte, era hacerlo sufrir por lo que había hecho. Pero un día Hércules se apiada de Prometeo, toma
su arco y le da muerte a esta águila que llegaba hasta él, ¿no es cierto?, a torturar. Eh, Producto de eso, los dioses se enojan, se molestan mucho por lo que ha hecho Hércules y castigan a la humanidad también, enviando la caja de Pandora. En la caja de Pandora vienen todos los males del mundo, ¿ya? Y la envían para que no la abran, con el, diríamos que, a ver, con la indicación de que es una caja que ellos deben guardar sin abrir. Sin embargo, y aquí otra vez nace eh, el estereotipo, diríamos, de la mujer. Eh, por favor, niñitas, no se sientan eh, mal conmigo, sino que yo estoy recogiendo lo que uno va viendo. Y la curiosidad de la mujer hace que un día tome la caja de Pandora, la abra, y salen todos los males del mundo, que sé yo, que se esparcen hasta el día de hoy. Y como yo le decía, a lo mejor hasta el coronavirus ya venía empaquetadito ahí, según la mitología. ¿Ya? Al final también cabe señalar que había quedado allí en un rincón del baúl, pero yo no quise, no conté tanto, no, esto ya no tenía tanta trascendencia. Hay allí todavía una última especie de virtud que queda después de todos estos defectos que ya salieron por el mundo, defectos humanos que hasta el día de hoy tenemos, epidemias, qué sé yo, problemas, eh, defectos concretamente que vamos nosotros haciendo nuestros sin querer muchas veces, pero al final está también la esperanza y con ello, ¿no es cierto?, cuando sale, le da al mundo la oportunidad de que a pesar de todo eso, ¿no es cierto?, siempre existe una lucecilla, una pequeña lucecita que aquí está en el baúl este de la caja de Pandora, que permitiría al hombre tener esperanza frente a todas estas desgracias que acaban de desatarse. Bueno, en la religión sucede algo similar. Adán y Eva viven, y aquí está, de aquí viene el mito de la caída, porque el hombre cae desde el Edén, desde el paraíso, cae a la tierra, por así decirlo. Desde un mundo, entre comillas, celestial, sacralizado, de pronto aterriza en la tierra concreta, en la humanidad. El hombre se humaniza, el hombre pasa a hacerse hombre porque pareciera ser que antes, en el Edén bíblico, es una suerte, diríamos, casi de criatura celestial. ¿Ya? De ahí viene la caída, como que cayó del paraíso a la tierra. De ahí el nombre que se le da. Bueno, en la religión, vuelvo a reiterar, es la serpiente, ¿no es cierto?, que simboliza al demonio, quien incita una vez más a Eva a coger de este árbol eh, del cual existía la prohibición de no comer. ¿Y ese árbol cuál era? El árbol de la ciencia. ¿Ya? Igual que acá, vuelvo a reiterar el estereotipo, no lo hice yo, ha sido acuñado a lo largo de los siglos. La mujer es quien abre la caja de Pandora, la mujer es quien toma el fruto, ¿no es cierto? Y convence a este ingenuo, de eso nosotros tenemos mucho, de inocencia también, y lo convence para que coman de este árbol que Dios les había prohibido. Producto de ello, ¿no es cierto?, son expulsados del paraíso y son obligados a ir, ¿no es cierto?, a otro mundo. En el fondo, son obligados a humanizarse. Y no sé si lo alcancé a tocar el otro día, porque uno podría pensar, escucha, como un poco injusto. Podríamos decir, bueno, ¿qué significa esto? Que Dios querría que el hombre fuese ignorante. Porque si es el árbol de la ciencia, ¿por qué Dios le impide al hombre conocer? ¿Por qué le impide, ¿no es cierto?, tomar tomar el progreso científico, ¿no es cierto?, que puede traer tantas cosas ventajosas. Para entender esa dicotomía, uno tendría que decir, Dios es omnipotente, conoce, diríamos, el presente y futuro, y sabe que el hombre, este es un antecedente importante para lo que vamos a ver en Cien años soledad, y sabe que lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el hombre va a aprovechar el conocimiento, ¿verdad?, para dominar por una parte y para destruir por otra. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, sabe que entregándole la ciencia, no solo lo aprovechará para
progresar, avanzar, desarrollarse, sino también para autodestruirse. No sé si lo dije el otro día, pero con un mínimo porcentaje del arsenal nuclear que existe en la Tierra, podrían perfectamente dejar nuestro planeta sin ningún ser humano y ardiendo como una estrella más, qué sé yo, que costaría bastante apagarse. Es decir, hemos usado el conocimiento para avanzar, sí, pero también se cierne como una amenaza frente a nosotros. Y si la memoria no me traiciona, creo que en la clase pasada Diego nos explicó el mito literario, ¿no es cierto? Cómo está el mito de la caída en Cien años de soledad, ¿no es cierto? Y lo reitero nuevamente para empezar ya a avanzar. También en Cien años de soledad existe este mismo acceso del hombre al conocimiento. Lo mismo que existía en la mitología y en la religión, García Márquez lo hace literario. Y acá no es Prometeo, no es la serpiente, es Melquiades el que lleva el conocimiento al pueblo de Macondo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí está lo que precisamente yo les decía. Le enseñan a José Arcadio la lupa y él ve en la lupa un instrumento de guerra. Más tarde a él le enseñan y le entrega Melquiades el laboratorio de alquimia y él ve en el laboratorio de alquimia, ustedes me imagino que saben lo que es la alquimia, la búsqueda, ¿no es cierto?, de una primera piedra, que a lo mejor es la primera piedra originaria de la cual se originaron todas las demás piedras. Es decir, buscar un elemento único, ¿para qué? Para transformar los metales viles en oro, o en un metal mucho más noble. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, él ve la lupa como arma de guerra. El laboratorio de alquimia lo ve como una posibilidad de hacerse rico, de dominar, ¿no es cierto? Y lo otro como destrucción. Por lo tanto, ahí está también el mito de la caída. Y este Macondo se parece mucho al Edén bíblico. Al principio ellos, por ejemplo, no saben ni siquiera dónde están ubicados. Al igual que el Edén, no podríamos decir dónde está el Edén o dónde alguna vez estuvo. Igual Macondo, nadie sabe que existe. Los gitanos buscaban una pasada hacia el mar y se encontraron con este pueblo en medio de la ciénaga. Y curiosamente ellos que buscaban una salida hacia el mar, que nunca consiguen, terminan dándose cuenta que Macondo está completamente rodeado por mar. Por lo tanto, estamos hablando aquí de un mundo muy similar, muy parecido, ¿no es cierto?, al Edén bíblico, donde ellos también tenían frutos que no conocían, pero que no tenían miedo de coger uno u otro, porque creían, ¿no es cierto?, que no eran frutos venenosos y vivían igual que Adán y Eva. Pero también, una vez que el conocimiento llega, ellos también tienen que cambiar y tienen que pasar al mundo terreno. Así como Adán, aquí estoy avanzando, chiquillos, así que ojo con esto, tomen apunte. Así como, por ejemplo, en la religión, ¿no es cierto?, Adán y Eva son expulsados del paraíso, Macondo pasará de ser este mundo virginal, paradisíaco, pasará a ser un mundo, una ciudad más dentro de la historia, una ciudad más dentro del tiempo de los hombres. ¿Y cómo se va a producir este paso? A través de la peste del insomnio. Llega la peste del insomnio y llega ¿para qué? Para hacerles olvidar que alguna vez vivieron en ese paraíso que acabo de mencionar. ¿Ya? Por lo tanto, y ahí aparece esta figura de Melquiades que trae el antídoto, ¿no es cierto?, para que nuevamente puedan recordar los hechos. Por tanto, este mito de la caída está presente en tres, diríamos, situaciones bien distintas: religión, mitología, literatura. ¿Eh? De lo que ya hemos dicho, está claro que Melquiades representa el pecado, representa al demonio que lleva, ¿no es cierto?, la ciencia hasta Macondo. Una prueba de ello es que cuando Úrsula llega hasta el laboratorio, esa parte ustedes la leyeron, ¿no es cierto?, en el vaccino, reitero, Úrsula huele y dice, huele a azufre, huele a demonio, dice, ¿no es cierto? Pero lo que ha sucedido allí es que ya aclara que las propiedades sulfúricas en realidad son propiedades
diríamos, olores o propiedades de la ciencia, mucho más que del demonio. Por lo tanto, ya hay una vinculación entre ciencia es igual demonio. ¿Ya? Segunda característica con respecto a Melquiades, que yo también lo dije en el resumen, su tribu eh, que se interesa por la ciencia, ¿no es cierto?, por el conocimiento, desaparece en alguna parte de África, ¿no es cierto?, por haber excedido los límites del conocimiento. Dicho de otra manera, se castiga, en este caso, la tribu de Melquiades por haber conocido demasiado. ¿Ya? Y eso es lo que también le aguarda tal vez al hombre. Tercera característica que habíamos dicho, a pesar de haber desaparecido, ¿no es cierto?, en alguna parte de África, este Melquiades, a pesar de haber vuelto, ¿no es cierto?, con la peste del insomnio, a pesar de ahogarse, por ejemplo, en Macondo, ¿no es cierto?, permanece en el pueblo por siempre. Todos los personajes en general de la obra, los arcadios especialmente, buscan siempre trabajar en el laboratorio. Algunos aurelianos terminan también haciendo lo mismo. ¿Ya? Y allí en el laboratorio, siempre el que los lleva a conocer, el que les enseña, por ejemplo, lo que deben aprender, es Melquiades. Melquiades y su espíritu están en ese laboratorio de alquimia y se les aparece a todos los buen días que van pasando por allí. Y ninguno tiene miedo. Es como un recuerdo que ya traen incorporado genéticamente en la mente. ¿Ya? Un segundo detalle muy importante es que Melquiades compone un libro que deja, diríamos, lo compone al comienzo de la obra, un libro que está escrito en sánscrito, ¿ya? Está escrito una lengua que fue, a ver, el sánscrito es un idioma creado por el hombre, no es originario de alguna cultura o pueblo, no, es una lengua que algunos trataron de crear para universalizarlo y que todos lo aprendieran y habláramos solo una lengua. Hoy día todavía existe un interesante número de personas que manejan precisamente el sánscrito. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que escribe en sánscrito eh, un libro que todos los buen días que llegan al laboratorio tratan de descifrar. ¿Ya? Ninguno lo consigue, hasta el último. ¿Ya? Bueno, Melquiades entonces, por lo tanto, vive en el pueblo y acompaña a todos los que llegan a trabajar al laboratorio de la alquimia. Y aquí van surgiendo otras características. Tenemos ya dos rasgos, reitero, de la obra. El primero que se vincula con el mito de la caída, el segundo lo que representa Melquiades, y tercero, este Macondo que representa un pueblo inubicable. Nadie sabe dónde queda. ¿Ah? No sé si alguien alguna vez escuchó la canción Macondo, y una de las frases más repetidas es Macondo, nadie sabe dónde queda Macondo. Era de una canción vieja. ¿Ah? Está inubicable. Nadie sabe que existe ese pueblo en medio de la ciénaga. Y también, como ya les dije en el resumen, es atemporal. Atemporal, ¿por qué? Porque está como fuera del tiempo. Pero cuando abandona ese mundo, ¿no es cierto?, virginal del que estábamos hablando, llega el primer gobernador al pueblo. Es decir, un pueblo que nadie conocía, ahora es un pueblo que existe a la presencia de todo el país, a la presencia de toda la nación, cuando llega el primer gobernador al pueblo, la primera autoridad política que llega al pueblo. Y esa autoridad política es precisamente el suegro del coronel Aureliano Buendía. ¿Ya? Bueno, allí definitivamente ya no estamos en el mundo virginal, no estamos tampoco en el mundo que ha perdido la memoria, peste del insomnio, ahora estamos en el mundo concreto, Macondo, un pueblo más en la historia de la humanidad. Cuarta característica de la obra. Profe. Primero, perdón. ¿Alguien parece que quiere preguntar? ¿Yo una pregunta? Sí, adelante. Es que dijo antes, que me perdí en una parte, que dijo
Que las tres características del mito de la caída eran Macondo, Melquiades y ¿cuál más? No. Las tres características que están relacionadas con este mito de la caída son, la primera esta, Melquiades representando el pecado, ¿no es cierto? Y Macondo, ahora, ahí estamos hablando de Melquiades, y ahora estamos hablando de la ciudad, del pueblo, de un pueblo atemporal que pasa al mundo de la historia. Los tres están relacionados dentro del mito de la caída. Profe, y eso asimila el Macondo, el paraíso, dijo, ¿verdad? Anotarlo. Claro, inicialmente Macondo se muestra como un mundo virginal, igual que el Edén, un mundo paradisíaco, no hay muertos, nadie ha muerto en Macondo. Ellos no temen, como yo les decía, comer de los frutos que están allí, tienen de todo para poder vivir, no hay todavía pecado, pero empiezan ya las primeras, cuando nacen los primeros hijos, empiezan también las primeras complicaciones para la familia. Tres rasgos que se desprenden, reitero, de este mito de la caída, ¿no es cierto? A partir de lo literario, nosotros vemos la función de Melquiades y lo que representaba el pueblo. Avanzo, chicos. Una cuarta característica que podemos agregar, no dentro del mito de la caída, sino que como característica literaria dentro del análisis de, diríamos, de 100 años de soledad, es el determinismo hereditario. ¿Ya? Claro, si uno lo mira, todos se llaman Arcadio, todos se llaman Aureliano, ¿cierto? Aureliano José, Arcadio II, Aureliano II, José Arcadio Buendía, el primero, es decir, todos tienen los mismos nombres, ¿ya? Todos, incluso por allí Úrsula en un minuto trata de impedirlo, pero cuando llega el momento de bautizarlo, a la nueva criatura que ha nacido, una vez más le colocan uno de estos nombres. Es decir, todos son Arcadios, todos son Aurelianos. Le agregan algo, Aureliano José, Arcadio simplemente, el primero es José Arcadio Buendía, el segundo es José Arcadio, el que sigue Arcadio, el que sigue Arcadio II, el que sigue, no me acuerdo, ¿ya? Pero todos llevan la misma denominación. Por el otro lado, Aureliano, el coronel Aureliano, ¿no es cierto? Luego Aureliano José, luego Aureliano Babilonia. Es decir, siempre va apareciendo el nombre con uno u otro, con algún dibujo agregado al lado, ¿no es cierto? Pero son todos ellos denominados de una u otra manera. Pero ese determinismo que se da en los nombres, ocurre que también se dan las características de los personajes. Por ejemplo, todos los arcadios tratan de vincular Macondo con el exterior. Generalmente los arcadios buscan el progreso, buscan llevar el progreso a Macondo, ¿ya? Y los aurelianos siempre terminan trabajando en el laboratorio de alquimia. Es una característica que todos ellos tienen. Arcadios vinculando a Macondo con el exterior y los aurelianos que terminan siempre encerrados trabajando en el laboratorio. ¿Cómo terminó el coronel Aureliano Buendía en el laboratorio haciendo pescadito después de haber pasado por 32 guerras? ¿Ya? Hay una excepción. La excepción son los gemelos Aureliano II y José Arcadio II. Pero en realidad, no cuento nada más, no quiero enredarlos mucho. Ustedes no han leído la obra. Es una excepción aparente, porque lo que hicieron ellos en el momento en que nacieron, se cambiaban los nombres, empezaron a jugar cuando ya tenían conciencia, empezaron a jugar, como era género, se cambiaron los nombres, y tanto se cambiaron los nombres que al final se quedaron con los nombres equivocados. Y cuando mueren, porque mueren los dos al mismo tiempo, ¿ya? Uno muere en el laboratorio, el otro muere en la concubina, y cuando mueren y los van a enterrar, los llevan algunos curaditos, qué sé yo, al cementerio, se equivocan y los entierran en las tumbas equivocadas. En el fondo, cada uno en la muerte volvió a su verdadera identidad, ¿ya? Entonces, reitero esto, al parecer la obra nos muestra que todos estaríamos determinados hereditariamente, porque García Márquez, yo les dije inicialmente, lo que hace no es tan solo mostrar características literarias en el libro o rasgos propios en el libro. No, él recoge
las características de Latinoamérica y las hace ficción literaria. Entonces él postula que en realidad todos los seres humanos estamos un poco determinados. Más que todos los seres humanos, los latinoamericanos estamos determinados, ¿ya? Y en esta determinación, él lo hace señalando, ¿no es cierto?, que una de las características es que todos los arcadios van a hacer esto y que todos los aurelianos trabajarán en todo, ¿ya? Luego, este determinismo hereditario está también señalado o marcado por este pecado originario, por este pecado que es el matrimonio entre los dos primos. Esta relación incestuosa que yo cuando le fui resumiendo la obra hice especial hincapié. Esta relación, este matrimonio entre los dos primos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Se va a mantener esa relación hacia el incesto, hacia lo prohibido, se mantiene a lo largo de toda la familia, ¿ya? Todos nacen. Vamos ahora a nuestras características. ¿Cómo lo enfoca él? De la misma manera que nosotros en el bautismo nos lavamos del pecado original, es decir, del pecado de Adán y Eva, acá el pecado original, el pecado primigenio, el primer pecado es este matrimonio entre todos. O sea, una vez más, García Márquez está reescribiendo algo relacionado, ¿no es cierto?, con la Biblia. ¿Ah? Pecado original, Adán y Eva, ¿no es cierto?, desobediencia en el paraíso, pecado original en 100 años de soledad, matrimonio entre primos. Producto de ese pecado, todos los personajes están marcados a este tipo de relaciones cercanas al incesto. Lo acabo de señalar ya. ¿Eh? Ese determinismo hereditario, ¿cómo se observa? Nosotros estaríamos determinados. Particularmente, cuando volvamos a clase, si quieren me lo recuerdan, pero podrían ustedes, ahora que tienen tiempo y para reflexionar y pensar en sus casas respectivas, deténganse a pensar, chiquillos, de repente, y empiecen a analizar, y se van a dar cuenta que nosotros particularmente, esta es una cuestión que no tiene nada que ver con la materia, así como los arcadios vinculan Macondo con el exterior y los aurelianos trabajan en el laboratorio, es curioso, pero nuestra personalidad en alguna medida, no sé si alguna vez lo comenté con ustedes, pero mírenlo, nuestra personalidad está determinada por el nombre que tenemos también. Alguna vez yo lo he contado en el colegio, yo me di cuenta de repente, escucha, igual que el otro y se llaman de la misma manera. Este es muy parecido a este otro o a este alumno, aquí y allá, y tienen las mismas características y tienen el mismo nombre. ¿Y saben ustedes que es curioso, pero el nombre que tenemos marca un poco nuestra personalidad? Yo me detuve a analizar en ese entonces, hace años, y a eso lo cuento como anécdota. Yo analicé como 10 nombres y las características se repetían. Lo curioso o interesante es que al preguntarle a los alumnos, ¿ustedes conocen a una persona que se llame, que se yo, de tal forma? Sí, ya, casi todo. ¿Ah? A ver, generalmente esas personas son de esta y esta y esta y esta y esta y esta característica. ¿Saben ustedes que coincide, chiquillos? Les voy a decir un 80%, pero resulta que el porcentaje es un poquito superior. Me acuerdo siempre, de repente preguntando, si teníamos, por ejemplo, 21 a 22 personas, de repente que no calzaban eran 2 o 3. 2 o 3. Véanlo, analícenlo, una buena tarea interesante. Quién sabe si a lo mejor estudiando los nombres ustedes publican algún libro después. Bueno, no tiene que ver con la materia, pero deténganse a pensar, vinculen nombres y se van a dar cuenta que hay características que se repiten. Bueno, volvamos a los nombres. Eso es para amenizar un poco nada más la clase o despertarle alguna curiosidad. El determinismo hereditario entonces está presente en los nombres y en las acciones de los personajes, está presente en esta relación incestuosa que se mantienen todos y obviamente, ¿no es cierto?, va a estar hasta el momento en que la obra termine. Luego hay un quinto rasgo que se observa en todos los personajes y este rasgo parece ser que
García Márquez lo manifiesta como un rasgo característico de nuestra propia existencia, es decir, un rasgo característico de los latinoamericanos, en el fondo. ¿Y cuál es ese? La soledad y el sufrimiento. Parece que en Hispanoamérica particularmente, todos los personajes, todas las personas, la mayor parte, según él, y según lo que plantea en su texto, estaríamos marcados por estos dos rasgos, condenados a sufrir y normalmente condenados a vivir en soledad. Si lo miramos en Cien años de soledad, perdón, bueno, me adelanté, no importa. Si lo miramos en Cien años de soledad, efectivamente, todos los personajes, por ejemplo, están marcados por el sufrimiento. Ninguno de ellos es feliz. Diríamos, ninguno de ellos muestra la alegría que a lo mejor uno pudiera esperar entre gente que vive en un mismo pueblo. No hay personajes felices. Todos están marcados por el sufrimiento. El coronel pierde a su esposa, aunque pedófilo ya dijimos tal vez, pero la pierde, ¿no es cierto? La amaba intensamente, pero la pierde a los pocos años de casado. José Arcadio, su hermano, de pronto se enamora también de esta Rebeca que llegó a vivir con ella y muere inexplicablemente. El coronel parte a la guerra, tiene 17 hijos, ningún hijo por amor, ¿ya? Y así, Amaranta lucha desesperadamente por Pietro Crespi, que sabía en el resumen que yo le entregué, y resulta que cuando Pietro Crespi, que estaba enamorado de otra mujer, quiere casarse con ella, ella no lo acepta. Es decir, todos los personajes de principio a fin están marcados por este sufrimiento que les impide ser precisamente seres felices o alegres. Y junto con ello están marcados por la soledad. Incluso, y de ahí el nombre de la obra, y yo les decía que incluso este Prudencio Aguilar, que el coronel Aureliano Buendía, perdón, que José Arcadio Buendía le dio muerte con un lanzazo en la garganta, llega hasta Macondo, ¿no es cierto?, para conversar con el que le dio muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también en la muerte él se encuentra solo, aislado, sin comunicación. Y todos los personajes son así. Incluso por allí, por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía llega al pueblo y en este ya es un coronel, diríamos, a ver, famoso en los levantamientos sin sentido que tiene por lo demás, cuando llega a su casa y hace un círculo de tiza, por ejemplo, alrededor suyo y no le permite a nadie que se acerque dentro de ese círculo, ¿ya? Y allí se instala él, por ejemplo, a descansar. Ni siquiera su propia madre, es decir, todos, una vez más, reitero, viven existencias en solitario y marcadas por el dolor y el sufrimiento. Ninguno de ellos es un ser que alcance plenamente la felicidad. Incluso los personajes se comunican con seres invisibles, con seres que no existen, o con seres que están lejanos a ellos. El coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, se comunica con el duque de Marlborough, y como él es un guerrero, le escribe pidiéndole consejos sobre técnicas y tácticas militares. Ustedes dirán, ¿y quién diablo es el duque de Marlborough? Ese es el famoso Mambrú. Y seguramente ustedes cuando eran chicos cantaban, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. ¿Será para la Pascua o para Navidad? No puedo decir. Cultura general. ¿Quién es Mambrú, niñitos? Apuesto que no saben. 5 décimas. Dejen el teléfono. Diego, deja el teléfono. Mandiola también. 4 décimas. Todavía no lo encuentran. 3, 2, 1. No. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No, estaba distraído, no estaba escuchando la clase. No te la voy a repetir. No, ya la perdiste. A ver, dije que el coronel le escribía a el duque de Marlborough, a quien le conocían como Mambrú, ¿ya? Pidiéndole consejos sobre estrategia militar. Porque él era un coronel, pues, que estaba ahí.
Este duque de Marlborough es un antepasado de Winston Churchill, ¿ya? Y era un hombre efectivamente conocido por su estrategia militar exitosa. Creo que era el abuelo había sido abuelo de Winston Churchill, el ex ministro británico. Y a él le pide consejo. Y Fernanda, que está casada con Aureliano II, el mellizo, con, con Aureliano II, Fernanda, esposa de uno de los Aurelianos, no importa que no recuerde, pero cuál era Aureliano, no importa, no importa que no recuerde de manera tan precisa. Pero sí, esta Fernanda, casada con uno entonces de los Buendía, de los descendientes, para que quede así en términos más generales, se comunica con los médicos invisibles y a ellos les escribe, o sea, siempre están comunicándose con seres que no existen en presencia, con seres lejanos. A ellos les escribe pidiéndole consejos sobre algunas enfermedades que ella padece. Y los médicos invisibles les escriben y las llegan incluso a operar un día determinado, por ejemplo, en que ella se siente muy mal y ellos le dan consejos y llegan incluso a la operación. Y ustedes dirán, ¿y qué diablo tiene que ver todo esto con lo que estamos nosotros analizando? Por favor, una décima para quien me dice, ¿quiénes son esos médicos invisibles? A ver si los conocen. ¿No los conocen? Uno, dos, ya niños. Tres. Es un médico invisible. Eran médicos, son médicos todavía. Miren cómo recoge las cosas García Márquez. Cómo va recogiendo toda nuestra historia y mitología. Estos médicos invisibles son médicos brasileños. Eh, y a lo mejor ustedes han escuchado un poco más. Estos médicos operan a la distancia. Se supone que son médicos, son, diríamos, médicos, a ver, existirán 3 o 4, que son los que se contactan con la gente y que llegan a operar a personas estando en otros países, pero no son ellos los que operan, son supuestamente los espíritus de médicos famosos que existieron y que de pronto son capaces de aliviar algunas dolencias de gente hoy en día, por favor, hoy en día, de gente de distintos países. Eh, Cuando yo he contado esto, no falta el alumno que dice, ¿sabe, profesor? Yo he escuchado esta cuestión. Es más, eh, no un familiar, pero un amigo cercano, fue operado de esa manera. Y la verdad es que se alivió. Estos médicos supuestamente, por ejemplo, se comunican con el enfermo eh, y le dan algunas indicaciones y un día determinado, a una determinada hora también, lo operan. Entre sábanas muy blancas y en ausencia total, por ejemplo, de otras personas. Y la verdad es que muchos enfermos se han aliviado. Bueno, vuelvo a reiterar, es parte de nuestra mitología. Yo cuento lo que he escuchado, doy indicaciones de quiénes son los médicos invisibles. Más allá, cada cual sabe si cree o no cree, pero eso es parte de nuestra mitología. Y García Márquez, ¿qué es lo que va haciendo? Le va dando vida en su obra Cien años de soledad. De más está decirles que dentro de esta soledad que hemos hablado, el mismo, ¿no es cierto?, José Arcadio Buendía, cuando se vuelve loco, el primero porque se vuelve loco, descubre que el tiempo no está transcurriendo, que está dando vueltas en redondo, y empieza a destruir todo, y lo amarran a un castaño, y ahí lo dejan amarrado, y ahí muere, casi muere. Bueno, lo sacan un poco antes que muera, pero en realidad pasa los últimos años allí en el castaño amarrado, y él se comunica con este Prudencio Aguilar que llega en espíritu, en fantasma, a conversar con él. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, todos los personajes
están marcados por la soledad y el sufrimiento. Luego tenemos un sexto punto de análisis de 100 años de soledad, y es el tiempo cíclico. Y aquí coloquen atención porque esto, la verdad es que se va a repetir en varios escritores, y hay que decirlo que también, en el fondo, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra forma de ser en Hispanoamérica. El tiempo cíclico presupone que todos los tiempos se repiten, que todo vuelve a suceder, pero siempre con variaciones. Por ejemplo, a lo mejor, supongamos, a una persona X le toca ser carabinero. A lo mejor un nieto suyo después va a ser un detective, ¿ya? O un nieto suyo después volverá a ser carabinero. Es decir, todas las características nuestras, ¿ya? Y todos los tiempos vuelven a ser reiterativos, vuelven a repetirse. Y si no, que lo digan nuestros últimos dos expresidenta y actual presidente, que nuevamente han repetido, ¿no es cierto?, sus gobiernos. Pero esto se refiere a procesos temporales un poquito más concretos. Es decir, situaciones del pasado se vuelven a reiterar. No sé si han tenido la oportunidad, pero por ejemplo, la peste que hoy día, ¿no es cierto?, a ver, la peste bubónica del siglo XIII se ha repetido en el tiempo con otras pestes, con otros contagios, y hoy en día lo que estamos viviendo no es nuevo, no es nuevo. Incluso ya hace algunos años nos había amenazado la gripe aviar con otro coronavirus, y esto se ha repetido a lo largo de la humanidad. Y cuando uno mira, bueno, esta es una peste en el fondo, claro, en el fondo es similar a eso. La transmisión es distinta de la que hubo en otras épocas, pero los remedios son muy similares. En estos días, por ejemplo, se hablaba de una peste del año 1800. Hay algunos retratos, fotografías, por fines de 1800, 1900, por allí. Y también andan con las mascarillas igual que nosotros. No sé si será invento o no, pero que esto se repite, claro que se repite. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya estaban presentes las pestes. Es decir, todos los acontecimientos vuelven a reiterarse, ¿ya? Todos los momentos que alguna vez tuvieron lugar se van a repetir, pero con variaciones. Adelante. Dime. Ve a Dark, le va a gustar. ¿Cómo? Vea la serie Dark en Netflix, Antes. véala, le va a gustar. Voy a mirarla. Habla Sí, de lo que está diciendo. sí, lo que pasa es que ahora busco cuando queda tiempo, honestamente, cuando queda tiempo, porque ahora queda menos tiempo que antes. Antes yo a las 7 de la tarde estaba en mi casa y tal vez si no había muchas pruebas que corregir hasta el otro día, pero ahora nada de eso es posible, siempre hay algo que hacer. Para construir un facsímil, por ejemplo, no se demora 3, 4 días, por ejemplo. ¿Ya? Todo es un poco más complicado ahora. Bueno, la vamos a tener presente. Lo que pasa es que la he visto y no la he mirado porque digo, en serio, no una película, no, punto, ya. Bueno, vuelvo sobre el asunto. Los acontecimientos, chiquillos, se reiteran, se repiten. Incluso, por ejemplo, los procesos de repente de guerra que han existido, las grandes catástrofes de repente se vuelven a reiterar, se vuelven a reiterar. Pasado un tiempo, parece que el modelo se repite casi idéntico. Algunas variaciones, pero se vuelve todo a dar una vez más. Es curioso. Y llegamos al último punto del análisis que vamos a mirar en 100 años de soledad, y es el que se refiere al destino del hombre. Supuestamente, desde que nosotros nacemos, ya estamos determinados. Ahí está el determinismo hereditario del que ya hablaba. Esto ya nos entregaba algunas luces. Y ahora nos damos cuenta que efectivamente nuestro destino en alguna medida ya está definido. Las cosas no cambian tanto. Desgraciadamente, si uno lo mira, es una verdad
que siempre va a ser cuestionada. Ustedes también lo pueden cuestionar. Pero yo siempre digo, sí, es verdad que estamos determinados. ¿Qué posibilidades tiene un niño que nace en Paillihue, con padre alcohólico, madre drogadicta? ¿Qué posibilidades tiene de ser algo distinto que repetir el destino de sus padres? Bien pocas, bien pocas. Las excepciones las hay, pero son las mínimas. Bueno, esas características entonces que hemos dicho se reiteran en todos los personajes, también están en Cien años de soledad. Y el destino de la humanidad también está definido. No estamos hablando acá de este destino de una persona tan solo, sino que el destino de la humanidad en general ya está escrito y predeterminado. Miren, el primer gran castigo que recibe la humanidad es el diluvio universal. En la parte bíblica, ¿no es cierto? El diluvio viene cuando el hombre se ha excedido en el pecado, ¿no es cierto? Cuando el hombre ha llegado a un momento en que todo lo que hace es simplemente, diríamos, a ver, vivir, pero vivir malamente. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, son castigadas por la mano de Dios, ¿ya? Y se castiga a la humanidad en general por el exceso pecaminoso que existe, ¿no es cierto?, entre las fiestas bacanales del pasado. Y viene el diluvio universal. Eh, Hay muchos que todavía sostienen que en alguna de las cumbres, qué sé yo, del Cáucaso, eh, han podido descubrir o por lo menos divisar el arca que habría sido digamos, la que Noé construyó. Bueno, puede ser un mito, puede ser como ustedes quieran, pero en todas las culturas, en todos los pueblos, ha estado siempre presente esta historia de un diluvio universal que llegó para castigar o para lavar los pecados del hombre. Y en Cien años de soledad también. En Cien años de soledad hay un momento en que las fiestas, por ejemplo, qué sé yo, las comidas son pantagruélicas. En el resumen se hablaba de las comidas en que se dedica nada más que a pasarlo bien y empieza a llover. Tiene una tremenda fortuna Aureliano II. Tiene una concubina con la que cohabita mucho más que con su propia familia y empieza lentamente, y tiene muchos animales, ¿ya? Muchos animales, y empieza a llover sobre Macondo. Y llueve interminablemente, no 40 días y 40 noches como en la Biblia, sino casi durante 5 años. Y el pueblo que se había desarrollado, que había alcanzado algún nivel de prosperidad, queda sumido en la más absoluta miseria. Es decir, el primer castigo para la humanidad, que ya está escrito en la Biblia. Por eso es el destino del hombre. En la Biblia ya está escrito este diluvio. Y está escrito el final también con el Apocalipsis. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, este primer gran castigo para el hombre también aparece en Cien años de soledad, con el diluvio universal que llega para castigar los pecados de los buen días, que llega una vez más para lavar, ¿no es cierto?, de todas estas fiestas bacanales y pantagruélicas que se desatan por parte de uno de los aurelianos. Pero el pueblo queda sumido, diríamos, en la miseria. Y cuando uno cree que el primer castigo llegó y que los pecados se limpiaron, viene el matrimonio, o perdón, dije mal, viene la relación otra vez incestuosa entre Aureliano Babilonia, ¿cierto?, y su tía Amaranta Úrsula. Y cuando llega a nacer este hijo, que desde el primero de los matrimonios siempre se temió que llegara a nacer con cola de cerdo, cuando nace este niño, al final Macondo desaparece, Macondo se destruye, viene la destrucción del pueblo, viene, diríamos, la crisis final, la hecatombe final. Es decir, todos terminan, el pueblo desaparece porque, como dice textualmente Gabriel García Márquez, los pueblos malditos solo tendrán una oportunidad sobre la faz de la tierra. Dicho de otro modo, chiquillos, y un poco sintetizando lo que hemos señalado, García Márquez en su obra, ¿ya?, se encarga en el fondo de ir recreando
la mitología, ¿no es cierto?, de nuestro continente, la historia de nuestro continente, la religiosidad que tenemos en nuestro continente, y lo va desarrollando en las características que Cien años de soledad tiene. Es una historia literaria de América. En el fondo es eso. ¿Estamos, niños? Preguntas que pudieran tener. Creo que no necesito la diapositiva. Consulta, chiquillos, que pudieran tener. Vamos a la lista, mientras tanto. Ya. Pregunta, chiquillos, que pudieran ustedes, o dudas que de pronto pudieran haber surgido. ¿Ninguna? ¿No, niños? ¿Están ahí o no? Sí, estamos, profesor. ¿Alguna pregunta? Reitero. Si no, No hay preguntas. qué simpático. Me parece que fue tu foto la que habló, oye, Mandiola. No tú. Bien, pues, chiquillos. Nos quedaron 5 minutos todavía pendientes, pero ya lo recuperaremos otro día. Si no hay consultas, gracias por conectarse. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que el próximo día lunes tenemos Falsini y serán las últimas décimas que se van a colocar, ¿no es cierto?, para traducirlo a nota cuando volvamos a clase. Nos vemos, chiquillos. Oiga, profe, espérate. Con eso, ¿cuántas décimas significan un 7? 35, creo. No he revisado eso, pero creo que 35. ¿Cuántas tienes tú? Ah, ya. Hay harto que están cerca. Chuta, no sé. Dijo las décimas Ya, máximas. eso era. ¿Cómo? Nada. Profe, si alcancé a entregar el ensayo anterior, ¿puede quedar el mejor ensayo? ¿Cómo? Perdón, el ensayo, ¿a qué te refieres? Que si alcancé a entregar el ensayo anterior, ¿pueden quedar las décimas del mejor ensayo? Es que justo me faltan 3. Ah, si bajara, por ejemplo, pero ¿cómo no va a llegar, por ejemplo? Es Bueno, que- si bajara, sí, te respeto eso. Yo lo dije, sí. Ya, gracias. No, pero lo voy a hacer a conciencia, si no es por eso, si es que... Claro. Por si acaso. Bueno, va a ir otra vez en Word. No le voy a colocar clave, ¿eh?, por si acaso. Que no van a tener esa dificultad. Pero no le voy a colocar. Profe, Dime. Pero no voy a colocar los números ni después del nada. ensayo, Habla, Diego. hágase igual un par de ejercicios de comprensión para terminar de subir las décimas, porque igual yo creo que No, es que ahí ya a Barrio nos estamos. faltan un poquito más. Yo creo que no te faltan tantas. Yo diría que no. ¿Cuántas tienes tú? O sea, es que una revisión. Yo creo que yo no he pasado las 20, profe. No me ¿Le acuerdo. echaste pegadita? La última vez que me dijo. La última vez que me dijo, creo que me dijo 16 o 17. A ver, le voy a echar. Le voy Pero a fue mostrar. la vez que yo todas las décimas. Y yo también. Yo también. Como cuando sumo todas las décimas, a mí también me dio eso. ¿Qué te dio como? Perdón. 16 o 17. No me acuerdo. Ya, por lo- 16 creo que vi. Veámoslo, a ver. Aquí están todas las décimas. A ver.
Esa es una tarea que no se ha sumado. Esto es lo que yo les envié a ustedes. A estas décimas, ustedes tienen que sumarle estas. ¿Estamos? ¿Alcanzan a ver o no? Sí. Sí, o sea, aún no llega mi nombre, creo. Ya no sé, vamos a bajar. Para que cada uno vaya mirando el suyo. En realidad que les falta harto, ¿no? Ahí tienes cuántas. ¿Ve, profe? Pero la Mike, mira, 26, tiene 29, 35, la Mike está lista. No, Ah, sí, sí. consideramos el facsímil anterior. O sea, claro, con el facsímil. Claro. Ay, buenísimo. Y que también se corrieron algunas o trabajaron a medio. Profe, yo. Profe, ¿Ya? A ver, voy a considerar la posibilidad de repechaje. ¿Sabes lo que es un repechaje, no? Así es. Bueno, vamos a considerar la posibilidad. Sí, porque bueno, son pocos los que van a llegar, todavía podrían llegar. ¿Ah? Profe, en ese caso, si con las 35 me eximiría de la prueba esta de lo que estamos pasando ahora. No, de esta materia no, sí. Pucha. A ver, la primera prueba es sobre el discurso público. ¿Ya? Acuérdense que esa fue nuestra primera prueba. Por allí empezamos a juntar, ustedes construyendo discursos, ¿no es cierto? Empleando algunos recursos, mostrándolo, identificando. Esa es la primera prueba. ¿Ya? Y es esa prueba la que ustedes tendrían la posibilidad, ¿no es cierto?, de eximirla. Recién ahora estamos, a ver, hemos complementado con algunas actividades desde aquí hacia allá porque faltan décimas. Pero la primera prueba, reitero, es la de discurso público, no es el análisis que estamos haciendo. ¿La queríamos presencial? Claro. La primera prueba, por ejemplo, presencial que ustedes tendrían que haber dado es la relativa al discurso público. ¿Qué significaba eso? Que ustedes, por ejemplo, más que construir discursos, como lo hicieron, habrían identificado recursos en algunos discursos, ¿ya? Que también lo trabajamos, pero no con tanta intensidad como podría ser una prueba. ¿Mm? Esa es la prueba que, por ejemplo, ustedes pueden obviar, no esta que es materia. Lo que no significa que de pronto, por ejemplo, a ver si a alguien le sobran décimas, bueno, alguna ayudita, algo podemos rescatar. No todas, pero a lo mejor algo todavía podemos. Por ejemplo, a ti, Maite, si tú tienes ya 35 y llegas a 38, te van a quedar 3 décimas, a lo mejor te las colocamos en una próxima prueba. Pero si a alguien, por ejemplo, le quedan 10 décimas, chuta, 10 décimas, te detúa un poco el asunto, pues no sé, a lo mejor le colocamos 5. Es decir, yo siempre voy a premiar el trabajo. Ya entiendo. Gracias. Bueno, pero vamos a dar un repechaje porque sí, no me había dado cuenta que faltaban tantos para llegar a la nota 7. Vamos a dar una posibilidad todavía. Hay buena comprensión, claro. profe. Bien, pues chiquillos, un gusto para mí. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Pórtense bien. ¿Ya? Diego. Ah, ya. Que oiga, creo que es como quinta vez que leo esto, pero nunca me llegó lo del discurso del COVID. ¿Se acuerda que yo le dije que, o sea, es que lo subió hace tiempo y hubo algunos que no recibió y como que le rebotó, se lo envió de vuelta a los que no le recibió? Y yo lo entregué en el tiempo y a mí no me lo rebotó ni nada, como que según me salía que usted lo tenía y nunca me llegó la calificación de ese discurso. Quédate y lo vamos a mirar. ¿Ya? Chiquillo, me despido de los demás. Ya. Que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien, descansen y que el día lunes se levanten